Esteban antes de morir. ¿En qué consistió? Prácticamente en una recapitulación de la historia que vivió el pueblo hebreo desde Abraham hasta el momento en que llega Cristo. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque cuando nosotros vemos toda esa historia narrativa que hace Esteban, podrían parecer puros fracasos, que Dios había levantado un pueblo y el pueblo le falló, pero en realidad lo que sabemos y lo que vamos a empezar a ver y vamos a ver en este estudio, yo creo que no lo acabamos hoy, sino sigas en el siguiente, a entender cómo Dios no fue un fracaso, sino que en su diseño perfecto y sabio tenía todo preparado porque iba a llegar su Hijo a salvar a su pueblo. Finalmente, algo que nos demuestra la historia de Hebrea es que el pueblo falló, que el ser humano falla, y por muy virtuosos que hubieran sido los seres humanos, tales como David, como Salomón, como Ezequías quizás, fallaron y no fueron suficientes para poder cumplir lo que Dios demandó. El único que llegó para hacerlo y para cumplirlo perfectamente fue Cristo. Entonces, vamos a ver ese diseño. Les comentaba en el último estudio que justamente Esteban parte de la historia de Abraham, del llamamiento de Abraham, antes de que fuera Abraham, sino del llamamiento de Abraham, pero realmente pudo haber ido más atrás, desde la caída del hombre, desde el asesinato de Caín Abel, desde cómo se fue multiplicada la maldad en los hombres, cómo levantó a Noé y Noé también cayó, y después cómo se manifestó la rebeldía del hombre en la Torre de Babel en contra de Dios. Y entonces vemos fracaso tras fracaso tras fracaso del hombre, no de Dios. Dios tenía un plan perfecto que vamos a ver cómo lo lleva a cabo. ¿De acuerdo? Ahí termina el repaso. Y entonces vamos a empezar el estudio de hoy. Además de basarse en la omnisciencia, para hacer lo que termina siendo Dios a través de la historia que vemos narrada, la historia de la redención en la palabra, vemos que también hace uso de la omnipotencia y de la soberanía. Tozer dice: contempla el final desde el principio, de modo que no exista necesidad de adivinar o conjeturar. Es decir, cuando nosotros hablábamos acerca de la soberanía y eventualmente de la omnipotencia de Dios, les explicaba cómo Dios no se sentó a diseñar las cosas y decir, bueno, si yo empiezo a manejar las cosas por acá, entonces va a suceder esto y entonces hago esto. No. Él contempló el final y para llegar a ese final, en su infinita sabiduría, soberanía y omnipotencia, determinó todo lo que habría de acontecer, insisto, sin que él sea el autor del mal. Los remito a los temas de la omnipotencia, de la soberanía para determinar la teodicea, es decir, la defensa de Dios en cuanto a la existencia del mal. Pero, ¿por qué? Porque creo que lo hemos retomado en 2 o 3 atributos y creo que sería demasiado regresar otra vez a ello. Claro, si tienen dudas, adelante, me las pueden preguntar. Pero entonces, Dios contempla el final desde el principio. Y a través de ello no es que conjeture y adivine, no. En su sabiduría determina todo en una perfección completa. Gracias a su omnisciencia, gracias a su soberanía, gracias a su omnipotencia, Él puede determinar todo como habrá de acontecer. Implica una contemplación de todo, como totalidad y como particularidad, ordenando y operando en todo. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una situación como la que vivimos hoy, absolutamente todos los seres humanos dentro de esta situación que estamos viviendo, aquel que tiene que salir a trabajar, aquel que se tiene que quedar, aquel que enferma, aquel pariente del enfermo, absolutamente todos estamos dentro de esa sabiduría que diseñó Dios. ¿Y por qué lo menciono? Porque dentro de todo, en sus hijos estará conformando la imagen de Cristo. En quienes no lo son, quizás les está dando una oportunidad para arrepentirse y para que
reflexionen sobre su vida, sobre lo que están viviendo, sobre la necesidad que tienen de Dios. Pero todo está dentro de una contemplación perfecta de la totalidad y de la particularidad, del todo y del cada caso, de todo el ser humano, de todos los seres humanos y de cada ser humano a la vez, desde el principio hasta el final, ordenando todo lo que sucede y operando en todo lo que sucede, a metas predeterminadas y con una precisión impecable. Dios no se equivoca. Dios es soberano, perfecto, omnipotente y sabio. Nada se le sale del control. Así sea el más mínimo detalle que nosotros estamos experimentando, sí, Dios está ahí. Dios está ahí. Pink dice, su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto cosa alguna. Cuando hemos hablado acerca de todo de los atributos que hasta ahorita hemos visto justamente esto actuando. Su conocimiento es perfecto, completo, completa precisión en lo más mínimo y en lo más amplio. Él no se equivoca. ¿Por qué? Porque lo conoce todo, porque es perfectamente sabio. Él no cambia. Y él tampoco se le escapa algún detalle. Lo veíamos acerca de la omnisciencia, como él conoce aún el número de cabellos que tenemos, cada uno de nosotros. No se vende un pajarillo sin que Dios lo sepa. Y cuando se vende, está en su soberanía y sobre todo en su sabiduría, el cómo, por qué, a cuánto, de quién, por quién, en dónde se vende. ¿Queda claro? Toda esa sabiduría está detrás de todo lo que está obrando Dios. No obstante, a pesar de que el pueblo de Israel y sobre todo estos principales a los cuales Esteban les habló, conocían la palabra de Dios y conocían todo el plan de Dios, habían cosas que ellos no podían ver, no podían entender. ¿Se acuerdan cuando por ejemplo, los fariseos le preguntaban, bueno, ya Cristo, a Jesús, Señor, si tú eres el Cristo, dínoslo ahora, ¿nos vas a atormentar más? ¿Por qué? Porque veían las señales, veían cómo cumplía profecías y no obstante no lo podían ver. No querían reconocer a Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido. Dios había prometido la salvación del pueblo justo después de la caída. Génesis 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. En muchas ocasiones hemos referido a este versículo y si se acuerdan, lo hemos mencionado como el protoevangelio. Es la primera promesa. El hombre acaba de caer, Adán y Eva se esconden de Dios, todavía no hay ningún otro ser humano en el mundo y Dios los busca, los encuentra, les va a dar su sentencia, pero antes de la ejecución viene esta preciosa promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está anunciando? La salvación a través de Cristo. Cristo sería herido en la cruz, pero no moriría eternamente, su cuerpo moriría, pero iba a resucitar al tercer día. Y Cristo aplasta a Satanás. Entonces, Cristo había prometido esto, Dios había prometido esto y los sacerdotes, ese pueblo a quien se le había dado la palabra de Dios, no lo pudieron reconocer. Dios cumpliría esa promesa. Y es de lo que les estaba diciendo Esteban. Esteban se remitió hasta Abraham, pero en Abraham estaba también esa promesa. Si Abraham fue salvo, ¿qué es lo que dice? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No solo porque tendría un hijo, no, porque a través de ese hijo llegaría la simiente prometida a Adán. Y entonces fue en esa fe que él iba a ser salvo. ¿Qué es lo que sucede y cómo empezamos a entrelazar esta primera promesa
con este cumplimiento que daría Cristo y el discurso de Esteban, la sabiduría de Dios. Había una promesa a través de la cual Dios salvaría a su pueblo, a su remanente, y ¿cómo lo haría? Lo haría sabiamente. Dios iba a cumplir, siendo Dios todopoderoso, siendo Dios soberano, en su sabiduría iba a determinar todo. Fíjense, Efesios capítulo 1, versículo 11. Si hay dudas, por favor, si voy muy rápido también, por favor, háganmelo saber. ¿Todo en orden? Sí. ¿No han escrito? No. Efesios 1, capítulo 11. Capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer desde el 3 para entender el contexto. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? ¿De qué está hablando? De todo el plan, de todo lo que Dios diseñó para tener un pueblo escogido, un remanente escogido en Cristo. Y fíjense, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 11, repito, predestinados conforme al propósito según el designio de su voluntad. ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Quién las diseñó en todo este caminar? Fue Dios. Dios, en su infinita sabiduría, dispuso esta salvación conforme a su preciosa y santísima voluntad. Todo operó, todo desde un inicio hasta hoy y hasta que Cristo regrese en su propia voluntad, conforme a su voluntad. ¿Qué había detrás de su voluntad? Su infinita sabiduría. MacArthur dice, Dios tomó a los que no eran poderosos, ni nobles, ni inteligentes, e hizo de ellos su pueblo. Por eso vemos tanto desprecio, desprecia el mundo a Dios, como decía algún amigo de Facebook, el desprecio de Dios, del mundo por Dios y por su pueblo, no siempre ha sido el mismo, nada más que ahorita lo vemos más evidente. Pero realmente Dios hizo de todos esos que no eran ni buenos, ni justos, ni nobles, ni poderosos, ni sabios, y los hizo su pueblo. Él revela esa sabiduría a través de su iglesia. Dentro del mismo Efesios, capítulo 3, versículo 10, pero vamos a leer desde el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
a través del Evangelio, se deja ver, se descubre ese misterio que Dios ya tenía preparado desde la eternidad pasada, aún a los principados, aún a los seres celestiales. La iglesia